Panamericano era. Claro, sí se sabía. Igual ha sido el premio, ¿no? Una copa. El mismo hongo. ¿Ah? Una copa. El hongo de todos los años. El mismo, la misma copa. Ah, no, ese sí que ¿cómo se llama? Interfaco, ¿no? Y Interfaco se arregla todo el bombo de todos los años. Se lo usa todas las carreras. Todas las carreras. Ah, ya. Muy bien. Listo, entonces ahora sí, ya, cuando ustedes reciben un paciente con problemas neurológicos, ustedes quieren saber cómo enfocar al paciente, cómo iniciar. Entonces recuerden que el sistema nervioso central es complejo, es integrado, pero es predecible, ¿no es cierto? Entonces empezamos desde arriba los hemisferios cerebrales, que son los que dan la orden, el comando. Luego el tronco encefálico, que es una estructura que conecta el hemisferio cerebral con la médula espinal. Hay un órgano anexo, el cerebelo, ¿sí? Luego de la médula, la raíz nerviosa. A partir de eso salen los nervios periféricos hasta la placa mioneural, el lugar en el cual la energía eléctrica se transforma en energía química a través de los receptores de acetilcolina. Finalmente tienen ustedes el músculo, que es el órgano efector, ¿sí? Y esta es la expresión, nuestros músculos son la expresión de lo que está pasando en nuestro sistema nervioso central. Y entonces, cuando nosotros vamos a evaluar, entonces empecemos por qué pasa cuando se lesiona el músculo. Todo el sistema nervioso funciona, pero no hay cómo expresarlo. Y el ejemplo clásico es la polimiositis, esta enfermedad inflamatoria muscular que va asociada a la dermatomiositis. Polimiositis y dermatomiositis son expresiones de la misma enfermedad, ¿sí? Entonces, para los que han venido, vamos a ver cómo enfocar, ¿sí? Entonces, empezamos, vamos a ver si la lesión del sistema nervioso no es en sí en el sistema nervioso, sino en el órgano efector, que es el músculo. El ejemplo clásico, la polimiositis. ¿Recuerdan entonces cómo en la dermatomiositis, qué signos o síntomas había clásicos para diagnosticar una dermatomiositis? ¿Cómo se llama cuando los ojos se ponen morados, violáceos? Ojos en forma de papel. Sí, pero tiene un nombre más elegante, conocido como el heliotropo. Y cuando aparecen lesiones descamativas, rojo-violáceos en las articulaciones interfalángicas, proximales y las metacarpofalángicas, ¿cómo se llaman estas lesiones? Las manchas de Gordon. Entonces deberían estudiar primer grado. Bueno, parte de la expresión de esta enfermedad es la polimiositis, que se caracteriza por la debilidad muscular. Como es una enfermedad, es simétrica, afecta a todos los músculos y es proximal, afectando a la cintura escapular y a la cintura pélvica. Y estos pacientes expresan, dice, doctor, no puedo caminar, tengo debilidad. Entonces yo voy a evaluar la cintura pélvica, es muy fácil. Le piden al paciente que se siente y simplemente, sin apoyo de las manos, que se incorpore. El polimiosítico no puede hacer esto. Para incorporarse tiene que usar las manos. Y para evaluar la cintura escapular, muy fácil, le doy un peso de 1 a 2 kilos, ¿sí? Y le digo que el paciente sostenga el peso en adeducción. El polimiosítico no puede, ¿sí? No puede sostener, porque tiene debilidad, ¿sí? Simétrica, ¿dónde está? Proximal, que afecta a los hombros y la pelvis, ¿sí? Y es una condición fija, estable, así aparece. Luego, por encima del músculo hemos dicho que está la placa miomotora. Y el ejemplo clásico de la placa miomotora es la miastenia gravis, que produce anticuerpos, ¿no es cierto?, contra los receptores de acetilcolina, y que en los adultos mayores la principal causa de la miastenia gravis es, ¿qué cosa? Los tumores conocidos como Neuroblastomas. no, otra. La miastenia gravis al. ¿Quién se acuerda? Timoma, del timo.
Y el botulismo es una toxina que a veces contamina algunos enlatados. Bien, entonces también hay debilidad muscular en el botulismo o en la miastenia gravis o en la lesión de placa neuronal. También es proximal, ¿sí? Pero aquí hay un elemento agregado, la fatiga muscular. ¿Qué significa la fatiga muscular? El paciente, ¿sí?, amanece así, con todas las recargados, ¿no es cierto? Entonces empieza a hacer una actividad, va botando su acetilcolina, ¿no es cierto? Y se cansa, se fatiga, reposa, pero en ese reposo otra vez vuelve a recargarse, ¿sí? Y otra vez empieza a hacer su actividad, y así para todo el día. En la polimiositis todo el día está plano, no, ¿va? ¿Sí? Recupera, descansa, recupera y descansa. Eso se llama la fatiga. Entonces ahí tiene más o menos la definición de fatiga: debilidad muscular recuperable con el reposo, ¿sí? En el otro no. Y además, en la miastenia gravis hay este elemento, afecta a la musculatura facial y usualmente presenta, también se le caen los párpados, tosis palpebral, le das, ¿no es cierto?, la medicina y el paciente abre los ojos, ¿sí? O descansa y puede abrir mejor los ojos. Entonces, dependiendo de esto de acá, eso no hay en la polimiosis. Es fácil de identificar si está en la placa o en el músculo. Seguimos, ¿no es cierto? Seguimos subiendo. Luego de la placa viene el nervio, ¿no es cierto? Y los nervios también producen debilidad, pero a diferencia de la polimiositis y la miastenia gravis, el nervio produce debilidad donde termina, así que es una debilidad que es distal, ¿no es cierto? Es asimétrica y como ya se lesionó el nervio, empiezan a haber alteraciones de la sensibilidad diversas: hipoestesia, hiperestesia, parestesia, alodinia puede aparecer, depende de la intensidad y la gravedad de la lesión del nervio. El ejemplo clásico es el síndrome de la luna de miel, en la que hay parálisis del nervio radial, ¿sí? Se levanta y él no puede levantar la mano, ¿sí? Hay caída, mano pendular caída. ¿Y quién sabe qué cosa es el síndrome de la luna de miel? Nadie. No es lo del imagen. Sí, pero ¿cómo se procesa en la vida? Entonces, cuando recién se casan, ¿no es cierto? Hasta que no quieren separarse, hasta que la muerte nos separe, ¿no es cierto? O hasta que aparezca la otra, ¿no? Ya. Entonces, se casan y la primera noche duermen juntos y te tocó una. Como el amor es ciego, ¿no es cierto? No te diste cuenta que tu novia es cabezona de zapallo, parece que, y se duerme toda la noche en el brazo y comprime el nervio radial. Al día siguiente te levantas con lesión del nervio radial. Síndrome de la luna de miel. Ese es para los casados, ¿sí? Para los solteros, ¿sí?, tienen el síndrome de la, ¿cómo se llama? Se ha borrado. Ahí está, parálisis del sábado por la noche. Entonces, ¿qué pasó el sábado? La que queda chelao, que se ha quedado dormida con el brazo apoyado en la banca, ¿no es cierto? Los borrachos que son profesionales, cuando chupan, ¿no es cierto?, se quedan en una silla para no caerse. ¿Qué hacen? Se enganchan en la silla. Pero al día siguiente puede tener lesión del nervio radial, ¿sí? Ya. Muy parecido, el síndrome de sábado por la noche. ¿Cómo es el sábado por la noche? Ya, ese es para los solteros, el otro es para los casados, ¿sí? Las alteraciones, ya les he dicho, parestesias, hipoestesia y otras cosas. Vamos a ver, entonces, quiero, caray, le está modificando, y seguimos, ¿no es cierto? Ya, músculo, placa, nervio, y ahora nos subimos un poco más hacia la raíz nerviosa, y el prototipo, el ejemplo es la ciática o lumbociatalgia. Lo mismo que para un nervio: debilidad distal, asimétrica y alteraciones de la sensibilidad, pero aparece un elemento. El paciente va al médico porque no soporta, no tolera el dolor. La raíz nerviosa genera dolor, ¿sí? Y es un dolor temblante, ¿no es cierto?, que desespera
enfermedad pasiva porque le cae. La principal causa detrás de las ciáticas están las hernias discales, ¿no es cierto? Subimos más arriba y nos vamos a la médula, ¿sí? ¿Qué pasa, no es cierto, cuando hay una lesión, como en el caso de una mielitis transversa o una sección medular por un traumatismo, dependiendo, ¿no es cierto?, si ha habido lesión total o parte de ella, pero va a aparecer debilidad simétrica también, ¿sí? Pues, o asimétrica, dependiendo si se ha lesionado o no todo, en las piernas. Lo que les decía, la paraparesia o la paraplegia, ¿no es cierto? Ya te indica de que hay lesión medular, expresada como paraparesia o paraplegia, depende de qué tanto se ha lesionado. Aparece lo que se llama el nivel sensorial. Si la lesión está en de 10 para acá no siente nada, solamente de acá, del ombligo hacia arriba, ¿no? Aparece disfunción de los esfínteres vesicales, no puede controlar la orina, no puede controlar las deposiciones, se le escapa simplemente, porque el centro de control de los esfínteres está a nivel de S2, S3, S4, ¿sí? Cuando se lesiona esa zona hay disfunción y finalmente aparece anestesia o hipostesia en la región perineal, encía de montar, que hemos dicho está más o menos a L5, S1 por ahí. Parecia, ya saben que es disminución, plejía, parálisis. Entonces, si el paciente tiene cualesquiera de estas cosas, de estas alteraciones, el problema está en la médula, ¿sí? Está en paraparesia, paraplejía, anestesia encía de montar, nivel sensorial o disfunción de esfínteres, el problema está en la médula. Así de fácil es la evaluación neurológica. Seguimos, ¿no es cierto? Ahí está, para referencia, L4 es aquí, la región perineal, ya más o menos. Muy bien, tronco encefálico. En el tronco encefálico, ¿qué estructuras tenemos? Los pares craneales. Así que si un paciente presenta disfunción de algún par craneal, no tiene que ser todos, basta uno, el problema está en el tronco encefálico, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese paciente, ¿qué tipo de lesión tiene? El ojo está normal y se ha desviado hacia adentro y en posición central, parálisis del sexto par craneal, ¿no es cierto? ¿Dónde está la lesión? En el tronco encefálico. O si esta paciente que vea un hombro está normal y el otro hombro se ha caído. ¿Cuál es el par craneal que regula estos movimientos? El 11º par craneal, accesorio o espinal. La lesión está en el 11º par craneal. También los movimientos laterales de la cara, también. ¿Sí? Y finalmente el cerebelo, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿sí?, con la coordinación de los movimientos finos, ¿no es cierto? Entonces, movimientos alternantes, ¿no es cierto? Tiene que ver con la marcha, también tiene que ver con el equilibrio. Y estos pacientes presentan lo que se llama una marcha atáxica. Ellos no pueden caminar en línea recta, ¿sí?, sino que para caminar tienen que abrir las piernas con una base de sustentación ancha, ¿no es cierto? Si no se caen estos pacientes. Tiene que ver con el tono postural a través de la maniobra de Stewart, ¿sí? Holmes, ¿se acuerdan lo que habíamos hecho? El paciente pierde control del tono. Entonces, si un paciente tiene alteraciones de la coordinación, de la marcha o del tono dentro de la coordinación, de la prueba índice nariz, entonces el problema está en el hemisferio cerebral. Y finalmente, llegamos a los hemisferios en el cerebelo, y finalmente en el hemisferio cerebral. Si un paciente viene porque se ha paralizado medio cuerpo o ha perdido la fuerza en medio cuerpo, es decir, hemiparesia o hemiplegia, no hay duda, el problema está en el encéfalo, en los hemisferios cerebrales. Si un paciente viene porque ha convulsionado, el problema está en los hemisferios cerebrales. Si el paciente tiene afasia, dentro de la cual la más reconocida es la de expresión y de compresión, ¿dónde está? En los hemisferios cerebrales. Y por último, si el paciente tiene alguna alteración cognitiva, cuando hablamos de alteración cognitiva, tiene problemas en la memoria, problemas en el cálculo, problemas en la lectura, problemas para interpretar refranes, problemas para descifrar similitudes, ¿no es cierto? ¿Dónde está el problema? En el hemisferio cerebral, ¿no es cierto? Entonces uno hace estas preguntas, ¿no es cierto?, para evaluar memoria, para evaluar cálculo, para evaluar analogías o para evaluar interpretación de refranes. Y entonces, ¿por qué es importante? Por esto. Si el paciente
ubican que la lesión está en los hemisferios cerebrales, la tomografía. Ese es el examen de elección. Pero si está en el resto cerebelo, troncoencefalo o médula, resonancia magnética. Y falta, y si la lesión está en los músculos, en la placa mioneural, o también está en la raíz nerviosa, ¿qué examen pedirían ustedes? Si está en qué músculo, que es el órgano efector, ¿no es cierto? Los nervios o raíz nerviosa. ¿Qué examen pediría? ¿Sí? La electromiografía. Listo. ¿Sí? Y para eso, entonces, ahí está. Entonces eso les permite a ustedes, de repente no sé qué tienen, pero por lo menos sí sé qué cosa voy a pedir. Marcha de tándem, el equilibrio vestibular, las características del Parkinson, lo que les dije, bicipital 5, estilo radial también 5, el tricipital 7, patelar principalmente 4 y el aquilio es el 1. Los cutáneos abdominales para ver los reflejos a nivel de la columna dorsal, el cremasteriano, el L1, ¿sí? Y el papisti para ver la vía piramidal si está intacta o está lesionada. Y de esa manera nosotros podemos enfocar a un paciente, ubicar la lesión, solicitar el examen más adecuado y así ir aprendiendo para saber cómo evaluar a un paciente. Entonces, claro, ese es este último esquema porque le va a ayudar para evaluar cualquier paciente con problemas neurológicos. El objetivo es evaluar dónde está la lesión. Ese es el objetivo, ¿sí?, de todo examen neurológico. Y así es más fácil, ¿sí? Ya no se pierde. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Entonces, la próxima semana, coordina qué grupo les toca. 6, 2, 3. ¿Cuántos módulos vamos a hacer, doctor? 3 módulos, el 10, 11, 12, 13, 14 y 15 lo hacemos la siguiente semana. Y por ahí hay 2 temitas pequeños que les debo y lo vamos a resolver con más tranquilidad. ¿De acuerdo? Nos quedamos y ya nos empezamos a preparar para el examen final, ¿sí? Gracias. Doctor, el repaso sería la penúltima semana. A partir de la otra semana empezamos el repaso. Muy bien. Doctor, disculpe, ¿el examen final va a ser en un solo salón todos los alumnos o solamente por turnos diferentes? ¿El final va a ser por turnos de por el pasado? O sea, el final siempre va a ser en la primera semana de diciembre. Sí, espero que no haya paro. Ya, ya, gracias.